Bastante mega operativo la semana pasada de más de 1000 efectivos de Fuerza de Seguridad en la Villa 1-11-14, un operativo antidrogas. En un ratito, con dos miembros de la organización Villera Poderosa, nos van a contar cómo se vive eso desde las villas. Pero ahora con José Nathanson, ¿cuál es la relación entre villas miserias, asentamientos precarios y narcotráfico? Hola, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, la semana pasada un operativo muy impactante, muchos policías. Estamos viendo ahí las imágenes de fondo, ¿no? Sí, en la 1-11-14, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la relación entre, uno podría decir, territorios donde viven personas que están obligadas a vivir en situaciones de vulnerabilidad habitacional, vamos a decirlo en estos términos, y narcotráfico. Vamos a ver primero las dos variables por separado. ¿Qué pasó con la venta de drogas en los últimos años en Argentina? Vamos a ver una primera placa. Es obviamente muy difícil de medir cuál es el tamaño del narcotráfico. ¿Cómo medís el tamaño del narcotráfico? Hay diferentes maneras. Una mide a través de las incautaciones que hace la policía. Esta es una forma más directa, que es preguntarle a la gente si percibe que hay venta de drogas en su barrio. Fíjate cómo va aumentando, 30,2%, decía que había percibido en el último... A 47 casi. Efectivamente, casi 47 en el 2015. Esto es una encuesta que hace el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que efectivamente lo que muestra es que la gente, en un promedio, percibe que hay más venta de drogas en su barrio. Vamos a ver la otra variable. ¿Qué pasó con los asentamientos y las villas de emergencia en los últimos años en Argentina? Mira, traje este gráfico, esto es de la ciudad de Buenos Aires, y traje este gráfico que tiene un arco temporal un poco más largo, empieza en los 60, me parecía muy interesante ver esto en la ciudad de Buenos Aires. Cantidad de habitantes en Ciudad de Buenos Aires en barrio de emergencia. Villa, fíjate en el 76 cómo cae. ¿Esto quiere decir que hay menos habitantes que viven en Villa? No, es que los militares los expulsaron, sobre todo a raíz del Mundial del 76, donde no querían que se viera la miseria en la ciudad de Buenos Aires. Venía habiendo un aumento, esto seguiría así, cayó, y a partir del 83, cuando se fueron los militares, empezó a subir, a subir, a subir. Esto termina en 2010, pero siguió subiendo. Sí, desde antes, ¿no? Desde el comienzo, fue antes del Mundial, empieza... Sí, desde el comienzo de la dictadura los han ido barriendo. Ahora, o los quisieron correr de sus lugares, digamos. Lo que me parece interesante es tomar estos dos gráficos que muestran algo importante de la Argentina de los últimos 10 años, 15 años, que es que, a pesar de que hubo un crecimiento económico importante, a pesar de que hubo, desde mi punto de vista, un fenómeno de inclusión social, de mejora de muchos indicadores sociales muy grandes, aumentó el narcotráfico y aumentó la gente que vive en condiciones precarias. Hay un dato, bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. El gobierno y organizaciones sociales realizaron una especie de censo en 4100 villas y asentamientos precarios de todo el país. Viven ahí 1,5 millones de personas. Sí, o sea, 1,5 millones de personas es casi el 4% de la población. Sí, uno podría decir la gente que vive en Rosario, es toda la población de Rosario. Como si toda Rosario está en la comparación. En situación de estas características. Ahora, me parece interesante, antes de pasar a la siguiente placa, la siguiente puntualización, Marcelo. Estamos hablando de narcotráfico en villas. ¿Por qué el narcotráfico es una actividad delictiva especialmente violenta, que es lo que estamos viendo todo el tiempo? Pues es una actividad territorial. ¿Por qué lo relacionamos con el territorio? El narcotráfico es territorial. Digo, hay otras actividades delictivas, el lavado de dinero, incluso el robo de, no sé, de un banco, no tiene la dimensión territorial que tiene el narcotráfico. Vos necesitas territorio para cultivar la droga, rutas para transportarla y territorio para venderla. Por eso el narcotráfico exige un ejército. Por eso es una actividad ilícita que exige un ejército. Para ser narcotraficante tenés que tener una banda armada, si no, no lo puedes hacer. No es lo mismo si te dedicas al robo de camiones de caudales, por decirlo algo. Necesitas operativos más puntuales. ¿Entiende la diferencia? Me parece eso importante para entender la dimensión. Una es una organización, la otra puede ser bandas chicas aisladas, con inteligencia aisladas. Veamos, Marcelo, una siguiente placa que relaciona las dos variables. Relaciona vulnerabilidad habitacional y percepción de la venta de drogas. Esta es la gente que dice que vio que se vendían drogas en su barrio según nivel socioeconómico. Fíjate, ahí tenés abajo cómo aumenta. Fíjate que en todos aumenta, ¿no? Entre el verde y el rojo, entre la barra verde y la barra... Del 2010 y 2014. Entre la barra verde y la barra negra siempre aumenta. Ahora, fíjate la diferencia entre nivel socioeconómico medio-alto, 17%, 22% hoy. O sea, 1 de cada 5 percibe que en su barrio, de los de clase alta, se vende droga. Medio y medio bajo, 45% lo dice. En necesidades básicas, en situación de vulnerabilidad, 64%. Y acá la gente que vive en villas y asentamientos, según esta encuesta, el 84% dicen que han visto vender droga en su barrio. Muy impactante, ¿no? Ese último dato.
En las villas y asentamientos precarios, 84 de cada 100 dicen que en su barrio se vende droga. Uno podría decir, hay dos motivos que explican esto. Los dos motivos tienen que ver con las dos dimensiones que organizan la vida en cualquier sociedad, son el Estado y el mercado. El mercado porque el mercado laboral, efectivamente, en los barrios precarios, en las villas, es mucho más vulnerable, es más precario, son sueldos más bajos. Hay obviamente una función, casi uno diría, laboral del narcotráfico que no hay en los sectores medios y altos. Y la otra es el déficit de estatalidad, lo que el maestro Guillermo O'Donnell llamaba las zonas marrones, es decir, un Estado que es democrático en su cúpula, hay elecciones, Congreso, Corte Suprema, etcétera, pero que no logra asegurar los derechos humanos en todo el territorio. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Estado argentino frente a este fenómeno? Que es el fenómeno del despliegue del narcotráfico en las villas y en los asentamientos de emergencia. Vamos a ver una placa que me parece que es muy ilustrativa de lo que hace el Estado argentino frente a esta situación. Fíjate, esto es las detenciones por infracción a la ley de drogas, según el origen de la intervención. Es decir, ¿qué hace que, en este caso, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria detenga a una persona porque está infringiendo la ley de drogas? ¿Cuál es el origen? Fíjate, abajo denuncia, en rojo más oscuro. Después, ¿qué es denuncia? Alguien que buchonea a otro, básicamente. Después, prevención. ¿Qué es prevención? Alguien que lo ven con portación de cara y lo detienen. Eso es básicamente prevención. El otro es flagrancia. El tipo que está fumando un porro o paco. Ahora, orden judicial. Fíjate en Policía Federal. Solo 561 personas... De miles. De miles fueron detenidas con orden judicial. Esto lo que prueba es muy claro, que es que no hay investigación criminal. Porque la orden judicial es lo que te lleva a desarticular una banda grande. Todo esto son perejiles. Es un tipo que estaba fumando porro en la esquina, a uno que lo detuvieron porque le parecía y después lo largaron o le encontraron medio gramo de merca, o una persona que denunció a otro, un vecino, etcétera. Solo lo negro y muy marcadamente más fuerte en Policía de Seguridad Aeroportuaria y en Prefectura, que manejan básicamente los puertos, pero en el territorio es esto. Nada más. O sea, básicamente el problema es que no hay investigación criminal. Y tampoco podemos suponer que estas 1000 personas con orden judicial se trate de jefes o cabecillas de bandas. No, ni siquiera podemos probar que son culpables, porque esto es detenciones. O sea, de estos, el 90% después salieron. Así que, para redondear un poco, me parece que evidentemente hay un aumento de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad habitacional, hay un aumento del narcotráfico, hay una interconexión entre ambos fenómenos y hay una respuesta, casi uno diría, de demagogia punitiva del Estado frente a esto. Gracias José, y una gran pregunta que quedó abierta después del mega operativo de la semana pasada. ¿Fue un acto de campaña? Seguramente. ¿Fue, además de un acto de campaña, con real intención de combatir el narcotráfico? Y ahí hay opiniones encontradas. Vamos a una breve tanda. Cuando volvamos, dos miembros de la organización villera La Poderosa, hablando de esto y de relaciones diplomáticas en las Malvinas. PAMI inició su campaña anual de vacunación. Vacúnate y protégete de la gripe y la neumonía. Disfrutemos juntos de un invierno más saludable. PAMI. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.